solo 15 minutos, ya si de por sí no me logro controlar en una hora, cuando a veces tengo ese tiempo, 15 minutos sí es muy difícil, pero vamos a hacer todo lo posible por en estos 15 minutos tratar de abarcar este mandamiento que corresponde a esta semana, que es la prohibición al cohen común, al sacerdote común, de impurificarse con cadáveres, con excepción de determinados parientes estipulados en la Torá. O el precepto para el cohen común de impurificarse por cadáveres de determinados parientes estipulados en la Torá. Un precepto de manera positiva y un precepto también negativo. En Levítico capítulo 21 encontramos cuando el Eterno se dirige a Moisés y le dice estas instrucciones. Se las voy a leer, lo tienen aquí enfrente. Capítulo 21, verso 1 del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón. Es importante que sepamos que esta prohibición, como lo dice en la lámina que estamos todos viendo aquí al frente, era una imposición, una obligación para los sacerdotes comunes, es decir, no para el Cohen Gadol, no para el sumo sacerdote, sino para los sacerdotes generales. Y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, versículo 2, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Verso 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Y hasta ahí vamos a dejar la lectura, hasta el versículo 4, donde dice que entonces la razón de este mandamiento que le daba a los sacerdotes es no contaminarte como cualquier hombre de tu pueblo, haciéndose inmundo. ¿Por qué? Porque una vez que la persona fallece, el alma que vino de parte de Dios cuando le fue insuflada el aliento de vida, se va. Y lo que queda en la tierra, este cuerpo que todavía permanece hasta que se deshaga en el polvo, ya era algo inmundo porque ya no tiene ese grado de santidad que el cuerpo tiene únicamente por haber recibido de parte de Dios el alma. Entonces, dentro de nosotros encontramos un elemento que nos hace altamente especiales y valiosos, que es la parte de Dios que fue insuflada en nosotros para tener vida, y una vez que ésta se va, queda simplemente el cuerpo, ya sin ese grado de santidad. ¿Por qué de santidad? Porque lo que se insufla en nosotros, lo que viene de Dios, es lo que le aporta ese título de santidad. Viene de lo que es santo, y esa parte que viene de lo santo, que se mete, que Dios insufla, nos proporciona o nos da ese nivel de santidad. Entonces, una vez que el alma se va, el cuerpo que queda ya no tiene esa santidad, y entonces tenía la capacidad de contaminar a cualquier sacerdote que se acercara, o en general a cualquier persona que se acercara y lo tocara o estuviera, incluso sin tocarlo, estando en el mismo lugar, ya se contaminaba. ¿Por qué la regla? ¿Por qué este mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel? A veces lo leemos y hasta nos podría llegar a sorprender que Dios le dé este tipo de mandamientos a su pueblo. Y la razón es, hay muchas razones alrededor. Vamos a empezar a hablar de una en particular, y eso es que el sacerdote tenía la obligación de representar a Dios con el pueblo y al pueblo con Dios. Tenía una labor muy específica, muy especial, de ser alguien que conectara, que acercara a Dios con su pueblo, o que acercara al pueblo con Dios. Todos los sacrificios, todo lo que se hacía, que el sacerdote tenía como responsabilidad, tenía el único propósito de acercar, de generar cercanía entre el pueblo de Israel y Dios. Y esa labor tan especial le imponía una serie de responsabilidades en su vida, también muy especiales. Así es que del tamaño de la misión, del tamaño de la labor, es el tamaño de la responsabilidad. Y como el sacerdote tenía esta misión tan elevada de hacer un puente, una cercanía entre Dios y los hombres, entonces así de elevada era el nivel de exigencia sobre de él. Pero eso es importante para él, para los sacerdotes de la época de la Torá, como para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque Pedro dice que todos nosotros somos también sacerdotes. ¿Y cuál es nuestra labor como sacerdotes? Tenemos una labor como sacerdotes dentro de nuestros hogares, los hombres, pero no solamente los hombres somos sacerdotes.
Pero como dice, no, Pedro no dice, ustedes hombres son los sacerdotes y por eso, no dice eso, dice son una nación de sacerdotes. Y la nación incluye hombres y mujeres, no nada más hombres. Así es que sí es cierto que el hombre es un sacerdote en su hogar y tiene responsabilidades específicas. También es cierto que cuando somos un pueblo, todo el pueblo en su conjunto es llamado a ser sacerdotes. Pero, ¿en qué consiste nuestro sacerdocio? General, tanto para hombres como para mujeres, por ser parte del pueblo que Dios ha llamado para sí. ¿En qué consiste nuestro sacerdocio? Nuestra labor no es como la que tenía el sacerdote en tiempos de la Escritura. ¿Cuál era la labor del sacerdote? Decíamos, acercar. Que el sacerdote se presentara con Dios, hiciera una serie de sacrificios para que fuera propicio a su pueblo. Y ya que el sacerdote recibía, tenía que salir con el pueblo y también bendecir al pueblo y hacía esta unión entre el pueblo y Dios. Pero esa labor ya no es para nosotros. Esa labor ya no nos corresponde como sacerdotes. ¿Cuál es la labor que ahora nos corresponde? Enseñar. Bueno, antes de decirles cuál es esa labor que ahora nos corresponde, habría que dar un paso atrás y decir, ok, ¿soy sacerdote de qué? Ya dijimos, sí, de la casa, todos tenemos, los varones tenemos esa responsabilidad de ser sacerdotes de nuestros hogares y cumplir con las obligaciones que el Eterno nos encomienda y que está ampliamente descrita en la Escritura. Ok, eso ya lo tenemos todos muy claro. Pero a nivel general, si estamos diciendo que la labor sacerdotal, cuando somos pueblo, es para todos, no nada más para los hombres, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos del cuerpo del Mesías, ya no solamente los hombres somos sacerdotes, no solamente, también las mujeres. Insisto, ¿por qué? Porque Pedro no dijo, los hombres son los sacerdotes. Pedro dijo, son una nación de sacerdotes. ¿Y la nación incluye o no incluye mujeres? Incluye mujeres. Entonces, cuando entendemos el sacerdocio como una responsabilidad común a todos los que aquí estamos, hombres y mujeres, la pregunta que tendríamos que hacernos es, uno, ¿de qué somos sacerdotes? Los que aquí estamos, todos. Y dos, ¿cómo vamos a ejercer ese sacerdocio? Y luego regresamos a la prohibición. ¿De qué somos sacerdotes? Somos sacerdotes por la línea de nuestro Mesías, del sumo sacerdote del orden de Melquisedec, y por él somos sacerdotes. Somos de su linaje. A lo mejor físicamente alguno de nosotros pudiera o no tener relación con Aarón, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que todos somos del linaje del Mesías. Y por cuanto somos de su linaje, somos entonces sacerdotes. Todos. Entonces, ok, soy del linaje del Mesías y eso me convierte en un sacerdote. Ok, ¿cuál es mi labor? ¿De qué soy sacerdote y cuál es mi labor? Pablo dijo en Corintios que hay un ministerio común a todos y de ese somos sacerdotes, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Anunciarle al mundo que Dios que el tiempo de Dios para reconciliarse con sus hijos es ahora. Este es un tiempo de reconciliación. Los años en los que estamos parados viviendo es un tiempo de reconciliación de Dios con el mundo por los méritos y por el sacrificio que el Mesías presentó. Entonces, ¿de qué soy sacerdote? De ese pacto. Y soy llamado a oficiar, a involucrarme en este ministerio de la reconciliación como sacerdote. Y anunciar a la gente que ahorita es el tiempo en el que Dios está llamando a todos sus hijos para reconciliarse con ellos en un tiempo de visitación, porque vendrá otro tiempo en donde también Dios pueda ser hallado, pero ya no en un tiempo de visitación, sino en un tiempo quizá más complicado. Así lo dice las Escrituras en alguno de los profetas, que vendrá un tiempo después en el que Dios envíe cazadores y entonces también van a traer, y el propósito de estos cazadores también será atraer algunas ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy son los tiempos de la reconciliación de Dios en este tiempo de visitación, del favor, de la gracia. Entonces todos nosotros, como sacerdotes de ese pacto, como ministros de ese pacto, nuestra responsabilidad es anunciarle al mundo que hoy es el tiempo de la visitación de Dios para reconciliarse con Él.
Y eso no importa si eres hombre o mujer. Puedes ser hombre y tienes ese llamado. Puedes ser mujer y también tienes ese llamado. Entonces, ya entendí por qué soy sacerdote, ya entendí de qué soy sacerdote. Ahora, ¿cuál es mi labor como sacerdote? Ya no ser un puente entre Dios y los hombres. Ahora mi labor es enseñarle a los hombres que ellos pueden, por medio del sacrificio del Mesías, llegar hasta el lugar donde habita la presencia de Dios. Fíjate nada más la labor que Dios nos ha encomendado. Es de lo más sublime. O sea, ya cuando lo pienso, definitivamente soy la persona más incompetente para eso. Que Dios me ha llamado para algo tan especial como hablarle a su pueblo, decirles que Dios se quiere reconciliar con ellos, que es el tiempo de favor, que es el tiempo de misericordia para que ellos se acerquen gratuitamente a recibir de la misericordia y de la gracia de Dios. Y ya no tengo que ser yo el intermediario. Ya la gente puede llegar por los méritos, una vez que reconocen los méritos del Mesías, ya la gente puede llegar hasta donde habita la presencia del Padre, que en los tiempos de la Escritura solamente el sacerdote, él y nada más el sumo sacerdote, podía entrar hasta ese lugar. Dios cambió las cosas, cambió este orden levítico y ahora permite y dispone que todos los hombres podamos llegar hasta la presencia de Dios cuando reconocemos los méritos de Yeshua, de nuestro Mesías. Así es que esa es nuestra labor, decirle al mundo, no perdamos el tiempo, es el momento para reconciliarnos con Dios y tú puedes llegar hasta Él por los méritos del Mesías. Ahora, nada más de manera lógica, si para los sacerdotes de la época del Levítico, la labor que desempeñaban, especial, sagrada, santa, les imponía cierto nivel de observancia, ¿cuánto más no lo es para nosotros también hoy en día? ¿Cuánto más nosotros, por la labor que tenemos de ser parte de este sacerdocio, también tenemos que tener un estándar de vida santo? También nosotros debemos de buscar esa santidad, y el sacerdote lo que hacía antes era animar, incentivar al pueblo. La vida del sacerdote, la santidad del sacerdote estaba diseñada para que el pueblo se contagiara de eso que el sacerdote hacía y el pueblo quisiera seguir al sacerdote. Y esa también es una responsabilidad de nosotros. También estamos llamados a tener este mismo nivel de santidad, a tener este mismo nivel de apartados, y ser entonces ese agente que incentive al mundo para que conozcan de Dios. Exactamente igual que el sacerdote de la época de la Torá. Y ahí es cuando entiendes este nivel de responsabilidad que nos fue concedido, entiendes las leyes, la norma tan alta que le era impuesta al sacerdote. Y que ahora también a nosotros nos es impuesta. ¿De qué se trata este mandamiento que estamos leyendo en Levítico? De los límites que el sacerdote tenía permitidos para tener esta vida santa y especial. Hoy nosotros no tenemos, este mandamiento está en pausa. ¿Por qué? Porque no hay templo, no hay este servicio. Entonces, así como está en la Escritura, está en pausa a la espera de que se restituya el templo, como lo dicen los profetas, y de que todo esto vuelva a suceder. Pero ahorita todos estamos contaminados. Sin embargo, este mandamiento también nos aplica. ¿En qué sentido? En este sentido, en la esencia del mandamiento. Para el sacerdote era, no me puedo contaminar, tengo que delimitar, tengo que determinar bien cuáles son el campo en donde yo puedo vivir de la manera en la que Dios espera. Para nosotros es lo mismo. Tienes que conocer los límites que nos son permitidos para poder ser parte de este ministerio que Dios al que nos ha llamado, para vivir en santidad como Dios quiere que vivamos. Entonces funciona igual. Si bien no es cierto que somos, digamos, que se reconozca esta impurificación por un muerto, lo cierto es que sí nos ayuda a entender que nuestra vida, por el llamamiento que tenemos, necesita enseñanzas muy particulares y una forma de vida muy especial para vivir de acuerdo al llamamiento al que fuimos llamados. Y ahí es donde todos estamos o debemos de estar abiertos para conocer bien cuál es el límite que yo tengo
para poder vivir con la santidad que necesito para el llamamiento al que fui hecho. Ese es importantísimo, este mandamiento. Conoce los límites que te son permitidos. ¿Los límites de qué? Del nivel de santidad que tienes que tener para la labor que vas a desarrollar. ¿Cuál es la labor? La más sublime. Anunciarle al mundo que Dios está abierto para recibir a todos los que estén hambrientos y sedientos. No sé si se nos hace poco, no sé si eso no impacta nuestra vida, pero si eso no impacta nuestra vida, no hay nada que lo pueda impactar. Dios nos ha llamado para servir en esta obra tan sublime y que en estos tiempos es tanta la que hay que hacer. Dice la Escritura que la mies ya es mucho. Y si eso lo dijo la Escritura hace 2000 años, hoy será más o menos que hace 2000 años. Muchísimo más. Y se necesitan muchos sacerdotes que vengan a anunciarle a ese mies que ya está listo, que ya todo está dispuesto. Y esos sacerdotes que vayan tienen que vivir en santidad. Tienen que buscar tener una vida que agrade a Dios, que sea de acuerdo al llamamiento que recibimos. De eso se trata este mandamiento. Conoce los límites. Tú te podías purificar o impurificar con un muerto y el sacerdote tenía que decir, entonces esto no me es permitido por este nivel, por esta exigencia que Dios tiene, que Dios me dio, por esta posibilidad para servir a Dios. Nosotros igual. Debemos de conocer cuáles son esos límites. Ahora, es verdad que dentro de este mandamiento también había algunas excepciones. Viene a nuestra mente la parábola que se cuenta más adelante en los evangelios respecto a este samaritano que yacía en el piso y vino un sacerdote y no se quiso impurificar, y esa ya todos la tenemos en mente, y existen algunas excepciones que aplican o que aplicaban para este mandamiento, de tal forma que Yeshua podía haberles dicho, oigan, tienen que detenerse y ayudar. Él hubiera esperado que el sacerdote se detuviera y ayudara al samaritano, porque era un tema de vida, y la vida siempre va a estar por encima de muchas otras cosas. Pero en general era un mandamiento para que el sacerdote viviera puro, viviera consagrado, y esa es la responsabilidad, ese es digamos, el llamamiento de esta mañana para todos nosotros. Tenemos que vivir también en esa misma santidad. Tenemos que vivir buscando lo que nos es permitido para mantener un corazón limpio delante de Dios y poder participar sin obstáculos del llamamiento al que fuimos hechos partícipes. Presentar nuestro corazón limpio, presentar nuestro cuerpo limpio delante de Dios y seguir trabajando por tanta y tanta mies que está a la espera de escuchar esta buena y dulce noticia. Dios te ama. Y Dios se quiere reconciliar contigo. Y Dios no nos va a exigir cuentas porque esa cuenta ya está pagada. Pero imagínense que llegue allí a anunciar este mensaje tan sublime, que llegue de pronto allí no sé, alguien que no viva con esa santidad. Ese mensaje ya no va a tener el mismo efecto a que si lo presenta a alguien que sea responsable de su santidad. ¿Me explico la diferencia? No es lo mismo que llegue, ¿quién será? Un drogadicto ahí, oye, Dios te ama. Quizá no va a tener ese mismo efecto a que llegue una persona que guarda su corazón para Dios. Eso es lo que Dios quería de los sacerdotes. Un grupo de personas que consagren su corazón únicamente al tema espiritual. Ni siquiera tenían que procurarse casa los sacerdotes. Ni siquiera tenían que estarse agobiando por, hoy tengo que hacer una casa y un patrimonio. Dios dijo, yo soy tu heredad. No te preocupes de nada más. Yo te voy a dar todo, pero tú conságrate para mí, porque la labor que vas a desempeñar es altísima. Que era unir a su pueblo con Él. Y esa misma labor ahora descansa en tus hombros. Y Dios también dice, no te preocupes por nada más, tú conságrate. Busca guardar tu corazón para que seas un buen ministro de este ministerio, de este sacerdocio, de la reconciliación. Y ya que tengamos ese corazón, vayamos a la mies y le digamos, ven a reconciliarte con Dios. Ven porque Dios te está esperando. Ven porque Dios te ama. Ven porque ahora es tiempo de entregarle y regresar tu corazón a Él. Es el llamamiento más especial que Dios nos puede hacer. Y hoy está en tus hombros tanto el llamamiento como el nivel de santidad para ejercerlo. Vamos a darle gracias a Dios.